Razón de la investigación al que apunta el marco de la época, y por eso empezamos una década antes con el anterior gobierno militar, el de Onganía, y todo el proceso de gestación de la violencia política y todo el proceso de acumulación de malestar en la sociedad y la irrupción después de la dictadura que llevó adelante un plan sistemático de terrorismo de Estado clarísimo, bueno, y que de alguna manera fue ganando en la conciencia crítica de los obispos de estas últimas décadas para hacer una investigación con sus fuentes y abrirla a la recepción de la sociedad. En gran medida el trabajo apunta también a una memoria penitencial de la actual generación de obispos respecto de lo que fue la actuación de sus antecesores, y es producto también de toda una lucha que ha mantenido en nuestra sociedad la búsqueda de la memoria, de la verdad, de alguna manera una deuda que se tenía también con el pueblo argentino. ¿Le ha costado a la Iglesia justamente despegarse de esa situación? Yo creo que ha sido un proceso... O si se ha despegado, no sé si se ha despegado. Ha sido un proceso dialéctico, complejo, no ha sido inmediato. Han tenido algunos actores de la época que ir desapareciendo para que pudieran otros empezar a pedir que esto se llevara adelante, y de alguna manera fue creciendo como un sentido común de que era necesario de alguna manera mostrarle a la sociedad argentina un proceso de conversión, de transformación del sentido común de los obispos. Y eso se nota mucho en el prefacio de la obra, que lo hace la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, en el que pide expresamente perdón a las víctimas de la violencia y a la sociedad argentina por no haber estado a la altura de las circunstancias, porque la Iglesia desde sus principios evangélicos no le habló de manera clara, contundente y enérgica a un gobierno que se decía cristiano, de llevar adelante la acción de terror que llevó adelante y que, como decía Federico recién, se fue revelando en un proceso lento, porque hay una estrategia de la mentira muy potente que se nota mucho en el tomo 2 que tiene el gobierno nacional con los obispos, ¿no? Fabricio, y en este contexto que han hecho este gran trabajo ustedes, rescatar todo esto en archivo y la verdad, los barra libres y todas estas cosas, ¿cómo se para entonces la Iglesia en este contexto actual donde se habla de la memoria completa, de las dos memorias, de alguna manera se intenta restaurar la teoría de los dos demonios? La memoria que nosotros hacemos es absolutamente completa, porque en realidad uno puede reconocer absolutamente la violencia de los grupos guerrilleros que existían previamente. Eso nosotros lo tratamos en el tomo 1 sobre todo. Uno puede absolutamente reconocer toda esa violencia, y nosotros lo hemos hecho porque es un hecho histórico, y a la misma vez puede reconocer toda la gravedad de lo que es el terrorismo de Estado. Y en este sentido es más grave el terrorismo de Estado porque está siendo ejecutado por un Estado, con todo, digamos, el aparato estatal, ¿no? Por los impuestos de los ciudadanos y la infraestructura. Lo cual, como también en el derecho, ¿no? Si un hijo mata a un padre mata a un hijo, un marido a su mujer, es más grave por el vínculo que tienen esas personas, aunque los muertos son todos iguales y el dolor es el mismo. La gravedad de que sea el Estado mismo, o sea, la República Argentina, que lleva adelante un plan de terrorismo, tiene una gravedad adicional, que es la que nosotros, de alguna forma, con este Día de la Memoria, ¿no? El 24 de marzo, conmemoramos, para no olvidarnos de que eso ocurrió y de lo desastroso que eso fue. Y esa es absolutamente, la memoria es absolutamente completa. Sí, esto provocó dentro de las organizaciones una división o un surgimiento de otros movimientos. Es como una fuerza interna, un cambio de mentalidad. Se manifiesta dentro de la Iglesia esa división o esa proyección de grupos de contención de otras miradas. No sé si coincido, si es lo pregunto,
lo que realmente ustedes han encontrado a través de la investigación. Nos interesa en gran medida que eso suceda, que haya diálogos, que haya una recepción de la obra, que incluso pueda ser crítica, que pueda habilitar más o menos a la altura de lo que se ofrece a nivel de documentos, de reflexión, de interpretaciones, de comprensión de la época, Ajá. que se pueda aportar a una conversación que lleve adelante la complejidad de lo que se vivió, ¿no? Sin duda, eso tiene que ver con el proceso de recepción de la obra, muchas veces es un proceso lento, sabemos que es un proceso lento, muchas veces se juzga algunas de las claves que nosotros ofrecemos sin haber leído todo el marco de análisis que se ofrece, bueno, y eso hace que se llegue a planteamientos que no le hacen justicia al volumen de trabajo que se tuvo en cuenta, ¿no? ¿Ustedes la consideran en este periodo estudiado como un grupo de poder, la Iglesia Católica Argentina, en este contexto del 66 hasta el 83? Sin duda, digamos, de algún modo el poder simbólico que tiene la Iglesia en una sociedad de mayoría católica y lo que significa para la cohesión del tejido social de la sociedad y lo que significa la Iglesia en la historia de nuestra patria es una realidad evidente, ¿no? De todos modos, la obra, y particularmente el tomo 1, pero también el tomo 2, refleja mucho las distintas miradas, actitudes, procesos, modelos de actuación, de sentimiento, de recepción fundamentalmente del espíritu del Concilio Vaticano II. Sabemos que este proceso se da en toda la década antecedente, que es muy convulsionada, por eso el primer tomo empieza en el año 66. La Revolución Argentina. Claro, pero hay 10 años ahí que coinciden con todo el proceso de recepción del Concilio Vaticano II en América Latina, con los documentos de Medellín, en Argentina, con el documento de San Miguel y todo el proceso de renovación de las estructuras eclesiásticas para tener una mayor inserción en la sociedad, un mayor compromiso con la causa de los pobres, como Juan XXIII lo había proclamado ya en el inicio del concilio, y toda esa renovación al interno de la Iglesia que se dio en estas coordenadas histórico-políticas, no podemos separar una cosa de la otra, ¿no? Federico, y el fin último de esto, ¿cuál sería para la Iglesia? Bueno, yo te completo un poco, si querés,